más, es una mujer, es más urbano el negocio, más de servicio, y otra es otro perfil de cliente nuestro ya del interior del país, no de la capital, y que creo que les va a agradar. Perfecto, don Carlos. Si me permite, por favor, compartir la pantalla. Muchas gracias. Entonces vamos a presentar el testimonio de la clienta Erika Castañeda, participante del programa digital de Suma Financiera. Hola, mi nombre es Erika del Carmen Castañeda. Me dedico a la actividad de la floristería. Mi floristería se llama Mundo de Herreros y está ubicado en la República de Panamá, en la provincia de Herrera. Los conocimientos que adquirí al participar de este programa de educación financiera que realizó Suma fueron muchos. Fue muy interesante el programa y pues lo más importante para mí es que supe administrar, supe organizarme con el factor más importante para los negocios y para nuestro hogar, que es el dinero. Saber administrarlo, saber organizarnos, saber llevar las cuentas para que pues no tengamos fracasos ni en el negocio ni en nuestro hogar. Mi experiencia en este programa de educación financiera digital fue para mí increíble, porque me dio la oportunidad de organizarme en el tiempo. Podía volver y repetir el video las veces que yo quisiera para ir viendo todos los temas que eran de mucha importancia para nuestro diario. Para mí fue beneficioso tomar el programa de educación financiera por WhatsApp, ya que pues en estos tiempos de pandemia no podíamos salir y teníamos pues que estar en nuestros lugares, nuestras casas, y tampoco pues el año pasado, que fue un poquito más crítico, tuvimos un tiempo cerrado y yo sentí pues que en ese tiempo había que aprovecharlo de manera beneficiosa, y creo que fue lo mejor que me pudo pasar, que Suma Financiera me ofreciera participar de este programa, que para mí fue fantástico. Me ha ayudado muchísimo en organizar, en separar el presupuesto que tengo para el día, para los compromisos que tengo para cada día, y separar las ganancias. Eso es muy importante, ya que si pues como siempre antes de tomar el programa cometíamos el error de gastar más de lo que ganábamos, y pues ya al final del día ya yo tengo una visión de que esto es lo que gané, esto es lo que gasté y esto es lo que va a volver a invertirse el siguiente día, para entonces ir sumando en la cuenta pues de las ganancias, que es lo más importante para un negocio. Temas que más practico de este programa en mi negocio son las metas financieras. Para mí son muy importantes porque son lo que nos ayuda a crecer, ya que en los negocios cuando los comenzamos de una manera pues de ascendente, ¿no? Vamos poco a poco, y cada vez que vamos creciendo vamos necesitando más y más material, más recursos para el mismo negocio, y en mi caso, que es flores, siempre tengo metas, ya sea a 6 meses, a un año. Lo tomé a través de mi WhatsApp en el celular, fue más práctico para mí pues porque era lo que más siempre tenía en la mano, y fue muy práctico. Me gustó. En el programa utilizaron el método de las animaciones. Me sentí como que estuviera viendo una cómica con mi hijo, una cómica que me estaba instruyendo en algo que pues necesitaba saber más a fondo, y todo fue a base de ejemplos. Todas las animaciones tenían los ejemplos de cada tema, y cuando terminaba el video nos hacían una serie de preguntas que eran muy fáciles de contestar, porque el lenguaje que utilizaron para estos videos fue muy sencillo. Como es a base de ejemplos, y utilizando ese lenguaje pues nos ayuda a nosotros que de repente no es una persona allí conversando, no se hace muy monótono, muy aburrido, y me gustaba cada vez que me enviaban esos videos porque era algo diferente, algo innovador, y de esa manera pues siento que aprendí muchísimo con este programa de educación financiera.
Yo recomiendo a todas las personas que puedan, que tengan un negocio, y solamente no es para negocios, es para también aplicarlo en nuestros hogares, que participen de estos programas de educación financiera. No saben lo bueno que es llegar al fondo de lo que es en realidad una educación financiera. A veces pensamos que el término educación financiera es como para estas personas que solamente lo pueden estudiar en una universidad. No, este término nos lleva pues a nuestro diario vivir, a organizarnos, a administrar el dinero en nuestra casa, en nuestro negocio, a que nuestro negocio crezca, que nuestro hogar no fracase por el factor dinero. Es muy importante tomar en cuenta estos programas, y pues lo recomiendo a todas las personas que puedan participar en estos programas, y créanme que les va a ser muy beneficioso en su vida, en todos los ámbitos de su vida. Saludos finales desde Panamá para toda Centroamérica y a la red CAMIS. Muchas gracias por el testimonio de Erika, la señora Erika Castañeda. Les comento que ella está en sala, fue invitada a esta presentación, así que muchas felicidades, doña Erika Castañeda, por sus avances, por el aprendizaje y porque su institución también, ¿verdad?, está pendiente de su crecimiento y su desarrollo. Podemos Bueno, seguir. gracias. Mira, para terminar, yo creo que vamos a dejarlo ahí. Yo creo que tienen dos fuertes testimonios. La metodología, obviamente, la entienden. Creo que es muy fuerte operar desde el WhatsApp en forma digital. Es económico y es fuerte y es interesantísimo. Los invito a que lo prueben. Por supuesto que cada país, cada cultura tiene su propia idiosincrasia. Creo que lo único que tenemos todos en común es una penetración muy masiva de los teléfonos inteligentes, y por lo tanto los teléfonos pueden ser un canal muy interesante para ellos. Espero poder ampliar algunos detalles en la sesión de preguntas y respuestas, y agradezco nuevamente la oportunidad que me dan de haberles conversado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Entonces vamos a seguir con la presentación de la licenciada Mercedes Canal. De doña Mercedes, por favor, si me ayuda. Entonces, el panel que sigue ahorita tenemos programa de educación financiera infantil y servicios financieros. Gracias, el enfoque de la presentación de la licenciada. Perfecto, ya la podemos ver. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Gracias. Sí, gracias. Pues nada, buenos días nuevamente a todos. Qué bueno que ya pueden ver la presentación. Y pues interesantísima la presentación de Carlos, y no quiero abundar en los temas muy relevantes que ya él mencionó para poder aprovechar más el tiempo. Aquí, si ustedes se fijan en el panel, un minuto, déjenme. Nosotros desde que nació la institución hace casi 40 años, nos enfocamos en la importancia no solamente del monoproducto de lo que es el microcrédito, sino también ese acompañamiento y la parte de la educación financiera, la facilidad de crear productos adicionales como unas cuentas de ahorro, como unos ahorros programados, como un certificado de depósito, pues verdaderamente impactan a la consolidación y al crecimiento del cliente. Esta segmentación de la parte juvenil fue muy importante porque, como van a ver más adelante, le crea esa cultura, esa costumbre, esa proyección a más largo plazo. Así que ya una vez nos hicimos banco, pues hace un poco más de 20 años, pues empezamos a trabajar directamente con el servicio formal de la captación y de diseñar no solamente la educación, sino también el producto financiero. Ante la situación de pandemia, pues de esta crisis sanitaria que impactó económicamente a todos nuestros países, nos vimos con ciertas limitaciones que tenemos que reconocer ante esta realidad, porque nos obliga a cambiar, nos obliga a pensar, por ejemplo, aquí de una manera, un poco una gráfica más numérica que de otra forma, pero para que tengan una idea,
del impacto que tuvo la pandemia cuando nos comparamos de los dos productos principales, lo que es el ahorro y el crédito, con la inactividad económica, pues el impacto en el decrecimiento de la cartera fue muchísimo mayor que en el decrecimiento de la cartera de ahorros. El decrecimiento de la cartera de crédito fue de cerca de un 10% y de la de ahorro, como ustedes lo ven aquí, solamente de un 1%. Las mismas facilidades de que el cliente supiera que tenía la disponibilidad de sus recursos que ya había guardado para una situación como la que se le presentó, pues le daba mucho más tranquilidad. Sin embargo, la misma disminución de la actividad económica produjo que el cliente pues vendiera menos, tuviera que cerrar muchos negocios por otras razones exógenas como lo mismo toque de queda o restricciones. Así que esa vulnerabilidad de nuestro cliente aumentó, esos niveles de pobreza aumentaron sensiblemente. Sin embargo, la participación de la mujer dentro de la cartera fue casi de un 70%, se mantuvo, la parte rural en un 40%, la educación primaria muy baja, y esto cuando vamos a hablar de educación financiera, sin importar el segmento, si es una educación financiera infantil o de adulto o de envejecientes, hay que tomar mucho en cuenta los niveles de educación, y van a ver más adelante cómo hacemos esa segmentación, esa investigación de mercado que nos permite diseñar un producto más adecuado, un producto tanto financiero como no financiero con el de esa capacitación. Aquí ven, por ejemplo, que más de un 25% de los clientes de Adopen son personas jóvenes de 18 a 24 años, y sin embargo también un nivel de exclusión que las personas que tienen más de 65 años ya muchas veces pues no le dan un préstamo o no le dan una facilidad de un producto o servicio financiero, y ahí ustedes pueden ver que el 10% de los clientes tienen más de 60 años. O sea, no hay un tope para eso, porque entendemos que lo importante es esa actividad productiva, esa experiencia que ya tiene esa persona por la segmentación de la edad. ¿Cuáles son los beneficios directos? Son muchos, ustedes lo han escuchado, lo más bonito es escucharlo de testimonio de los clientes, donde ellos te dicen, yo me siento más organizado, como vimos en estos videos que nos presentó Carlos. Pero sobre todo, fíjense, es un impacto no solamente para el cliente, sino también para la institución, en mayores niveles de ingreso, en mayores niveles de fidelización de ese cliente, de mayor permanencia de ese cliente en nuestra cartera. Y si nuestra misión como institución y de todas las instituciones que trabajamos en este segmento de las MIPYME, que trabajamos en desarrollo financiero, en inclusión, en bancarización, necesariamente tenemos que pensar en que somos socios del éxito de nuestro cliente. Si al cliente le va bien, a la institución le va bien. Y acompañarlos con la educación es sumamente relevante para su éxito, para su permanencia y para el rápido crecimiento del negocio de ese cliente y de la entidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a veces es difícil cuando tú tienes una cartera como la que yo le presenté, que estamos hablando de que antes de la pandemia teníamos 382,000 clientes, y de momento nos vemos con una cartera un poco más limitada, 374,000 clientes. Sin embargo, cuando yo asumo todavía a nivel de crédito que son 170,000 personas que tienen clientes vigentes y me comparo con todo el sistema financiero nacional en la República Dominicana, eso representa un 8% de todas las personas que van a una entidad regulada a tomar un crédito. Entonces, el impacto que uno puede tener en la población, en un país, en cambiar la mentalidad, la educación, cuando el porcentaje es tan amplio de ese universo, pues todavía te obliga más a tener esa atención especial en instrumentos como la educación financiera. Así que muchas veces el alcance para poderlo lograr tiene que ser no solamente a través del banco per se, sino de estas alianzas estratégicas con entidades mucho más especializadas, con organismos internacionales, multilaterales, público-privadas. Y nosotros como Adopen también, además del banco, pues lo que le da inicio al banco y el nacimiento del banco es ya la entidad regulada como Banco Adopen. Entonces sí tenemos un centro de capacitación y una alianza permanente entre el centro de capacitación y Adopen. Y eso nos genera el marco de acción de cómo vamos a llevar pues esta información al cliente. ¿Por qué la importancia? Definitivamente, primero para los niños, las niñas y los adolescentes, es sumamente importante entender el valor del dinero, porque probablemente una etapa importante de su vida en este periodo de los niñas y adolescentes
no tienen la necesidad de trabajar, pues más bien su principal responsabilidad es educarse. Entonces, cuando tú le incluyes en esa educación lo que es la educación financiera y vamos a los colegios públicos, a los colegios privados, a los centros educativos y le enseñamos educación financiera orientada muchas veces a ese componente del ahorro, pues le enseñamos a valorar el dinero, le enseñamos a aumentar su probabilidad y su potencial de éxito. En este momento, y todavía con la pandemia mucho más, pues el nivel de información y el acceso a la información de este segmento es sumamente importante y amplio. Entonces, con más razón para uno enseñarlo a través de estos programas, que como están tan expuestos en esta educación, que deben de seleccionar para que pueda ser útil, para que pueda ser estratégico en su crecimiento a más largo plazo. Y definitivamente esto impacta en la reducción de la pobreza, en la inclusión financiera, en la bancarización. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchos instrumentos que te pueden apoyar en esta parte de la disciplina de la educación financiera, y uno de ellos es cómo tú jerarquizar y crear esa diferencia entre, bueno, a esa edad sobre todo, qué es una necesidad y qué es un deseo. Bueno, yo tengo la necesidad o el deseo de adquirir un celular. ¿Qué es eso? Bueno, yo tengo la necesidad o el deseo de tomarme estas vitaminas o estas medicinas. Entonces, es sumamente importante a esa edad tú empezar a educar el sentido del niño y del joven en esa diferenciación. Y eso es muy variable. Un celular o un móvil puede ser un instrumento hasta de trabajo, y lo es ya necesariamente. Como decíamos, es un instrumento de educación, porque ahora no están abiertas las escuelas. Entonces, se convierte y puede ir variando la necesidad y el deseo. Entonces se hace indispensable, se precisa, se necesita. Y fíjense ustedes ahí, como también mencionaba Carlos, como tú hacer un producto llamativo, un producto atractivo, regalarle una alcancía o motivarlas a que cuando lleguen a un nivel de ahorro tienen no solamente la alcancía, tienen unos stickers, tienen una gamificación, que también lo vamos a ver en la próxima lámina, y generar lo que decía el cliente que hizo el video de la disciplina. Si no nos disciplinamos, si no nos trazamos una meta a corto, mediano y largo plazo, se nos hace más difícil lograr el éxito en la vida. Y así como le hablé del ahorro, el componente del presupuesto, un componente súper necesario a todas las edades y en todos los segmentos, sin importar inclusive el nivel de educación ni de ingresos, sino adecuado a esa realidad. Así que esa segmentación con la que nosotros trabajamos, para nosotros es relevante. O sea, el paso 1 para empezar educación financiera es tú segmentar el público a quien tú se la vas a dirigir. Por eso tiene que ser diferenciada, tiene que ser adecuada a las características y a las necesidades de ese sector para que sea verdaderamente de impacto, para que sea verdaderamente de utilidad para el sector. Variedad, bueno, pues ahora la más de moda es la que estamos nosotros todos ahora, que nos sentimos cerca, que muchas veces nos podemos ver, nos tiramos fotos cuando termina el evento, pero la virtual, donde es en vivo, se está pues utilizando más que muchas otras, pero el tema de los podcasts, de las grabaciones, de la misma gamificación, como mencioné anteriormente, hay que buscarle la vuelta. Hay zonas en muchos de nuestros países que no llega la red de Wi-Fi, o que no llega la conexión de internet, o que es muy frágil, pero si tienen un cuadernillo, pues pueden ir educándose. O sea que hay que ir también adaptando a la variedad y al potencial que tiene este instrumento de la capacitación financiera. La estructura de alianzas y proyectos, nosotros somos muy dados a que cuando tenemos un fondo, no importa de dónde provenga, tenemos un fondo de mujeres abusadas, pues le decimos a la Fiscalía, necesitamos un programa de educación financiera. Tenemos un fondo que trabaja exclusivamente en productos financieros para el ayuntamiento, el cabildo, los mercados, y estamos en alianza público-privada, tienes que tener un componente de educación financiera. O sea, es tan relevante este elemento, que es lo que te garantiza que el producto que tú le estés ofreciendo en ese momento, ese producto financiero, complete su finalidad. Aquí yo le traje una lámina muy sencilla,
que es que veo el reloj porque me encanta hablar y sobre todo cuando voy a hacer comentarios fuera de la presentación. Y aquí fíjense ustedes qué sencillo. Esto es una tablita que nosotros muchas veces se la regalamos pegada a la alcancía y esa tablita le dice, bueno, tú quieres un celular y el celular te cuesta 6,000 pesos, entonces nosotros te vamos a enseñar que en 90 días, en 3 meses, en 2 meses, tú puedes lograr eso. Este es muy mínimo. Esta parte, el día que más ahorran $2. ¿Por qué? Porque los niveles de pobreza extrema se miden a partir de ese monto. Entonces, si ustedes se fijan, el primer día, esta tabla tiene 9 líneas y 10 columnas, te da 90 días, en 3 meses tú cumples tu plan de ahorro para lo que tú le quieres poner un monto. Entonces ese monto tú lo divides entre el tiempo que te toma ahorrarlo y el primer día tú simplemente depositas 25 pesos. Y que, como le digo, los 114 que ustedes ven al final del cuadro, en la última línea y última columna, eso es equivalente en pesos dominicanos a $2. O sea que el primer día tal vez te guardan 25 centavos de dólar, pero ya el segundo día saben que tienen que guardar 50 centavos, o 26 o 27 o 28 pesos. Entonces cada día tienen un compromiso, pero además yo siempre digo que cuando hablamos de este tipo de educación financiera hay que ponerle nombre y apellido. Usted quiere lograr una meta, tiene que ponerle nombre y apellido a esa meta. Si es educación, pero que usted quiere lograr, graduarse del bachillerato, del high school, de la universidad, de una especialidad, necesariamente tiene que ponerle, y mientras más detalle tenga esa meta, más posibilidades tienes de alcanzarla. Entonces, para nosotros es sumamente relevante que el cliente no pierda esa capacidad de soñar, esa capacidad de trazarse metas, que por supuesto tienen que ser realistas, pero tienen que ser también ambiciosas, tienen que ser retadoras, que te impulsen a lograr ese objetivo que tú tienes. Aquí con el tema del ahorro fue súper interesante porque tuvimos inclusive que diseñar en todas nuestras oficinas, las 70 oficinas en cada provincia del país, pues diseñamos unas escaleras, porque llegaban los niños, pero ellos querían hacer su depósito o querían hacer su retiro. Entonces, si no alcanzaban, la caja les daba por aquí y no veían a la cajera. Entonces, tenían, y que yo quiero, entonces le pusimos en cada sucursal, incorporamos como parte del mobiliario una escalerita. Entonces, fíjense ustedes que por tema regulatorio tú tienes que ser sumamente cuidadoso en que no sea un riesgo para un cliente tú subirlo en una escalera, y menos un cliente de cierta edad que bueno, que no se está tranquilo nunca, un niño está saltando, brincando. Entonces, es tener en cuenta los detalles que te garantizan el éxito de un producto es sumamente importante. Un diseño atractivo. Para el diseño no solamente toman en cuenta como esa genialidad que tiene el talento humano que está dedicado a mercadeo, sino qué le llama la atención a un niño. Entonces le preguntábamos, y sus libretas de ahorro, como ustedes van a ver, tiene un mensaje cada día y tiene un sticker que tú le puedes pegar. Y además, miren qué interesante, ella está enseñando su libreta que está personificada, o sea, está personalizada, tiene su foto. Y la ley en República Dominicana no te permite, y en muchos de nuestros países, tú abrir una cuenta de ahorro a un niño. Entonces, ¿qué generamos? Una base de información en nuestra plataforma donde el niño se puede identificar en su plan de ahorro, pero esta cuenta está vinculada a un adulto por ley. Pero inmediatamente el niño quiere saber cuánto tiene ahorrado, el niño ve su estado, ve su cuenta y identifica ese producto como de ellos. ¿Por qué? Porque una de las características que levantamos cuando hicimos el estudio de mercado es que el niño tiene un alto sentido de propiedad. Esos son mis zapatos, ese es mi juguete. Entonces tú también tienes que enseñarlo a compartir, pero un tema como el ahorro, tú tienes también que respetar su sentido de propiedad, porque eso le da también muchísimo más atractivo al producto, al diseño. Tiene que ser sencillo, tiene que ser innovador, mucho más ahora, que tal vez tiene que ser completamente digital, en una plataforma de un web banking donde el niño pueda sacar su producto y tenerlo a mano. Ajustado a las necesidades, obviamente, para no sacarlo de contexto. Sabemos una realidad diferente que se vive en un país y en otro, en una región dentro del mismo país, en un nivel de educación, en un nivel de pobreza, de ingreso, de
de analfabetismo, como lo tenemos nosotros aquí muchas veces en República Dominicana, que no se compara con algunos países en Centroamérica. Y esa capacitación virtual que es tan fácil, donde tú a través de bueno, lo que van a ver ahí en uno de los videos que trajimos, pues esta capacitación de juegos, de gamificación, de historias que te involucran rápidamente en estos temas. A nivel de estos retos de los programas de educación financiera los retos son cambiantes. Día a día tenemos que ver la nueva realidad, la nueva actividad, para poder trabajar con una rapidez importante en adecuarlos a la necesidad del cliente, que sean efectivos, que sean acordes a un seguimiento, generar ese reto y esa confianza en los usuarios, el sistema, el negocio y el tema bancario está muy relacionado a un negocio de confianza. La gente tiene que creer en ti para poder ahorrar contigo. Entonces, tanto el emisor como el receptor tiene que mostrar esa integridad, tiene que mostrar esa facilidad, tiene que mostrar esa agilidad en todo ese proceso de la captación, del mantenimiento, de la lealtad del cliente. Y un reto, por supuesto, es el tema de la eficiencia en cuanto al alcance de las personas. ¿Qué tú le vas a brindar de diferente? ¿Cuál es tu valor agregado en ese producto para que sea verdaderamente desafiante para ti que lo estás ofreciendo y atractivo para el cliente sin importar la edad ni el segmento? Y la clave de eso es identificar esa necesidad para tú poder adecuar ese producto a la necesidad de ese cliente. Y eso, por supuesto, te trae pues muchísimas ventajas. Si ustedes se fijan aquí, métodos, esta parte de los métodos fue súper interesante porque nosotros, se puso como de moda el tema de las miniseries. Ustedes veían en Netflix todas las miniseries, pues nosotros creamos una miniserie para que también la gente viera su miniserie y tenía 20 capítulos y bueno, era como una telenovela. Y entonces había de todo. Había el bueno, el malo, el padre, el cura, no sé, el niño, el negociante, la microempresaria o la gran empresaria de la microempresa. Y así diseñamos como ese programa donde la gente cada día veía en la televisión nacional, digamos, 4 millones de personas viendo una miniserie. Y luego pues ya fue totalmente digital, donde la gente la puede bajar en YouTube o en el IGTV de Adopem y puede ver su miniserie donde te enseña cada capítulo a saber si te liquidan de un empleo, ¿qué tú tienes que hacer con ese dinero? Si tú te ganas un premio en la escuela o si tú te ganas una beca, ¿cómo tú verdaderamente puedes hacer eso equivalente al efectivo de lo que es tener ese efectivo? Y bueno, las cápsulas educativas son súper importantes porque ¿qué hicimos? Como la telenovela y la miniserie, uno siempre la ve como que no es de la vida real. Me quedan 2 minutitos. Entonces, lo que hicimos con este componente fue llevarlo a cápsulas donde el cliente te dijera, cuéntenos cómo le está yendo, qué usted está haciendo con sus ahorros, y lo vinculábamos a un capítulo de la miniserie. Una joven que dejó sus estudios porque tenía la necesidad de trabajar, porque no tenía cómo pagar la universidad. Entonces lo vinculamos a un capítulo que desarrollamos de la miniserie relacionado a la educación del cliente. Entonces, pues la gente muchas veces, nuestros clientes jóvenes nos decían, no, yo no puedo terminar mi carrera, yo inicié contabilidad o inicié negocio, o inicié, qué sé yo, odontología, pero no lo puedo terminar. Entonces, todo este proceso, también hicimos esta alianza con Edufin a través de Red Camif, que fue muy valiosa porque también tiene la ventaja de que puede adecuar el contenido a la realidad de cada país. Y bueno, estos nuevos instrumentos nos llevaron a poder tener una audiencia mayor, a poder satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. Y aquí le traigo una historia de vida, no la voy simplemente a comentar. Doña Milagros Hinoa fue nuestra primera cliente en 1982. Y bueno, tiene historias impresionantes, tiene un video lindísimo que también lo pueden encontrar en YouTube con su nombre o con el enlace de Adopem, de Banco Adopem. Pero lo más interesante de doña Milagros es que es una persona que viene de un sitio muy humilde, pero con un deseo importante de alcanzar el éxito, que yo pienso que una de sus principales virtudes es la vehemencia, la perseverancia, no ponerse límite en sus sueños. Y uno de sus anécdotas es que nosotros le dimos la oportunidad de viajar a capacitarse, porque su primer negocio fue costura, y empezar a vender en las grandes plataformas. Y dice que cuando ella fue a la primera fábrica de ropa a nivel internacional
y vio en estos lugares tan importantes donde pudimos conseguir acceso y donde pudimos conseguir pues una visita para ella, porque tú ver otro nivel de gestión de tu mismo tipo de negocio, pues te puede abrir la mente, te puede inspirar a hacer otras cosas. Y ella decía que ya lo que más le impresionó es que cuando ella llegó a la primera fábrica de ropa importante donde la llevamos, había en la recepción un museo de todas las máquinas de coser de estos grandes temas de costura, y que en el museo, que era como la sala de espera para entrar a la fábrica, estaban ya las máquinas de costura que ella actualmente estaba utilizando en su taller. Y ella decía, imagínate tú si yo estoy de museo. Y ahí, pues, verle el enfoque positivo a todo es parte del éxito de la gente. Ella decía, bueno, si yo estoy de museo tengo mucho más valor. Es una pieza de colección que me da muchísima utilidad porque todas sus máquinas donde ella producía. Y luego, miren, tuvo que reinventarse con todo el tema de la competencia, de la importación de ropa, y entonces puso un negocio de decoración aquí en su segunda etapa, y luego tuvo que reinventarse ahora y hace mascarillas. Las mascarillas que compra Banco Adopen pues son fabricadas por ella y por muchas otras clientes, porque los negocios inclusivos y de llevarlo a las grandes plataformas es sumamente relevante para crear esa oportunidad y esa responsabilidad de también acompañarlos en la formalización de ese cliente. Aquí otra vez, parte de los eslogans que utilizamos es que a los niños no se cansa de decirle, cuando tú seas grande, tú vas a poder hacer tal cosa. Entonces, cuando le preguntábamos a los niños, a los hijos de nuestro cliente, pues qué ellos querían hacer, ellos decían, yo quiero ser grande. Entonces, parte del eslogan es que ahorrar te hace grande. Y era justamente como alinearlo más a su inspiración, a sus sueños, a sus metas. Y bueno, ahí podemos pasar dos videitos, hay uno solo. La primera es una cliente súper interesante, doña Diana Céspedes, vive en un campo, en una zona muy retirada de la ciudad, y tuvo la oportunidad de conocer a la reina doña Leticia, pero porque la Fundación Microfinanzas del BBVA, que somos parte del grupo de la fundación como Banco Adopen, invitó a un grupo de clientes y tuvo pues el privilegio de doña Diana de ser seleccionada. Después que le enseñamos todo un protocolo a doña Diana de saludar a la reina, pues doña Diana, como buena dominicana, le dio un abrazo a la reina, le dijo, usted tiene que venir a mi país. Y la reina 2 años después le prometió venir a República Dominicana y vino. Y ella, doña Diana, y yo cojo 5 segundos del video que ella hizo para que la reina la conociera, donde ella dice, lo importante no fue solamente que me dieron un crédito, sino también que me educaron, que me enseñaron a usar ese dinero, y eso es parte de nuestra responsabilidad como instituciones. Y el segundo videito también, que es muy corto, porque ya estamos fuera de tiempo, pues es justamente el de Dufin, donde a través de muñequitos, como le decimos aquí, de dibujos animados, te va posicionando en donde tú estás en tu negocio para decirte cómo tú puedes superar, organizar y desarrollar exitosamente una actividad productiva. Sí, por favor. Gracias, doña Mercedes. ¿Puede lograr ver mi pantalla? Sí, la logra ver mi pantalla. Si no, tiene que dejar de compartir su pantalla primero, por favor. Aquí lo tenemos para que pueda pasar los videos, por favor. Gracias. Y lo bueno de Adopen no fue solo que me prestó el dinero, sino que también me capacitó para darle buen uso al dinero. ¿Qué uso se le va a dar tanto en la parcela como en la casa? Bueno, mi nombre es Diana Céspedes, vivo en Los Tramos. Fíjense ustedes qué cortito es el video, pero lo único que yo quería era que ustedes escucharan que eso es lo que ella encuentra bueno. Y fue en su lugar de trabajo, en su campo, y usted ve en su casita muy humilde. No solamente me están dando el dinero, me enseñan. Y el próximo de Dufin. Justamente como le dije, es un poco ya más de gamificación, donde se ven pues vamos a verlo aquí. Mira, Vicky,
Para fin de mes vamos a ver si ampliamos y pintamos el local, porque vamos a comprar más mercadería. Además, de repente vamos a comprar un congelador para vender pollo y embutidos. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero para hacer eso? Ahí veremos. Ah, no, Miguel, seamos realistas. Hay épocas en que no hay buenas ventas y no hay buenos ingresos para realizar todo eso que dices. Hola Pedro, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Los veo muy ocupados haciendo cuentas. Ya mañana les toca el pago. Ay, ni nos diga. No se preocupe, Pedro, ya hicimos el pago hace un rato. Aprovechando que está acá, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, don Miguel, para eso soy su asesor. Fíjese que queremos hacer algunas cosas para el negocio para fin de mes, pero no sé cómo vamos a estar de dinero para esa fecha. Lo que a ustedes les hace falta es hacer un presupuesto para ver cómo estarán sus ventas y así ver sus proyecciones de ingresos para fin de mes y saber cuánto pueden gastar. A ver, Pedro, ¿y cómo es eso? No puede gastar más de lo que tiene. ¿Cómo podemos saber eso? ¿De cuánto podemos gastar si no sabemos cuánto vamos a tener? Haciendo un presupuesto, don Miguel. ¿Y qué es eso de presupuesto? Un presupuesto es hacer un listado de los ingresos, los montos, fechas y las fuentes de donde los vamos a obtener en un periodo determinado. Puede ser una semana, una quincena o un mes. Debemos también listar los gastos y compromisos que tenemos pensado cubrir ese mes, es decir, los pagos y gastos con fecha, destino y montos. Y luego se resta los egresos de los ingresos y nos da la disponibilidad para otros destinos, metas o para ahorrar. Muy interesante. Pero los gastos y los pagos no se detienen. Sí, no se preocupe. Eso sucede siempre que se está iniciando un negocio. Y también sucede en los negocios ya establecidos. Ya me está asustando, Pedrito. Miren, señores, lo ideal es que en el presupuesto los ingresos sean mayores que los gastos. Pero si no es así, se pueden y deben hacer ajustes a los gastos o hacer algo para incrementar los ingresos. Es como hacer un plan. Una ruta que podemos y debemos hacer para seguir al pie de la letra. Sí, el presupuesto es un plan financiero que nos muestra cómo vamos a estar en cuanto a ingresos y egresos. Y dependiendo de eso tomar mejores decisiones para destinar o gastar el dinero de nuestro negocio. Mire, Pedrito, ¿y nos explicaría cómo hacer un presupuesto? Por supuesto, doña Vicky. Para eso estamos, para apoyarles. Adiós, hasta la próxima. Bueno, como pueden ver, justamente es esto así como muy sencillo, de una manera donde el mismo asesor le da la orientación, pero tienen el video donde lo pueden ver, repetir y también va por temas. Así que el material siempre está disponible, siempre está en las redes, la misma telenovela y las mismas cápsulas educativas también la pueden encontrar en todas las redes del Banco Adopen. Muchísimas gracias por la oportunidad a Red Camif y al equipo organizador. Muchas gracias, doña Mercedes, por su participación, igual al ingeniero Carlos, muchas gracias. Por el tiempo vamos a hacer preguntas muy cortas, ¿verdad? Y vamos a empezar con un par de preguntas para cada uno. Nos comentan, ingeniero Carlos, tomando en consideración el nivel educativo en Panamá comparado con el nivel educativo, por ejemplo, en Guatemala o en Nicaragua, ¿cómo han explotado ustedes esa oportunidad en Panamá? ¿Y cuál es el proceso para que los clientes adquieran su diploma de educación financiera? Gracias. La primera parte yo creo que, a ver, los videos deben ser ajustados al cliente, al sujeto que está recibiendo. Por lo tanto, como ustedes ven, los dos clientes eran mayormente urbanos. Y como los videos son como dice Mercedes, muy didácticos, no se necesita una gran formación. Básicamente son conceptos universales y yo creo que nadie debe sorprenderse de la astucia que tiene un empresario. El empresario no podrá saber cómo se llaman las cosas, pero él sí sabe cuándo suma y cuándo resta y sí sabe cuándo le está tomando una decisión correcta y cuándo no. Probablemente el factor tiempo complica un poco, pero él siempre sabe lo que entra al bolsillo y lo que sale del bolsillo. De manera que yo siempre he respetado la astucia de los clientes. Ahora, al bajar el nivel de educación, como la calidad de los videos no requiere ni leer ni nada, básicamente, es escuchar y ver un video,
puede llegar a una masa bastante importante. Salvo personas que por cultura o por origen tengan, por ejemplo, rasgos indígenas o vengan de poblaciones donde el español y las culturas mismas no son tradicionalmente iguales. De manera que yo no veo limitación en ese tema. Yo he conocido de videos y de herramientas y instrumentos que se hacen en los idiomas originarios, de manera que eso facilita los temas de acceso a todo el perfil de población que pudiéramos tener. Lo primero importante es que la persona quiera, que la persona desee involucrarse en el proceso. Nadie puede ser forzado a involucrarse en un proceso que no lo quiere. La segunda pregunta tenía que ver con... Sí, la segunda pregunta, don Carlos, es cuál es el proceso para que los clientes adquieran ese diploma de educación financiera digital. Si son todos los clientes, si es un cliente que es un incentivo que reciba, si son los clientes que tienen mora, o al contrario, son aquellos clientes, digamos, estrella, etcétera. ¿Cuál es el proceso para llegar a... Bueno, sí, se hace una convocatoria abierta, nosotros tenemos casi 4.000 clientes, se van escogiendo grupos, se invitan a 200, 250, con algunos criterios de localización geográfica, de conducta y una serie de temas, edad, y entonces se espera la respuesta de ellos y entonces se hacen los grupos de los que aceptaron participar del proceso. Se manejan 50, 75 personas simultáneamente que se hacen recorrer el tema. De ahí cada persona se maneja individualmente al ritmo de la persona, ¿no? De manera que unos terminan primero que otros dependiendo del avance que tengan en el tema. Una vez terminado, pues que hay recorrido los 5 módulos, se hacen acreedores al certificado y el certificado le llega un certificado, una felicitación y un poco de ruido y música y todo, le llega a su teléfono diciendo que se graduó, ¿no? Ahora, físicamente puede retirarnos en la agencia más cercana el certificado físico, pues. Muchas gracias, don Carlos. Doña Mercedes, ¿existe en República Dominicana una legislación vía Banco Central que promueve el ahorro de los jóvenes y las mujeres? ¿Y qué porcentaje en su mayoría de la población pertenece a este segmento de niños y jóvenes? Si es un porcentaje mayor, menor, medio. Y la última consulta sería sobre si hay un monto mínimo para que los niños empiecen a ahorrar, o mejor dicho, sus apoderados, ¿verdad? Su papá. Sí, la regulación en el Banco Central no es una regulación específica por tema de edad, es una regulación generalizada por producto. El producto de captación, el producto de certificado tiene que cumplir con los requerimientos normativos necesarios para poderlo ofrecer. El producto de captación, como el ahorro en libreta, un ahorro corriente, está normado y tienen que ser entidades de intermediación financiera reguladas y supervisadas por la autoridad monetaria para poderlas ofrecer como producto. Pero no hay una segmentación en base a la edad o a la generación del usuario. En cuanto a, por eso tenemos esa limitación de que a las personas menores de 18 años, pues no pueden aperturar un producto financiero sin estar vinculado o enlazado a su tutor o a un mayor de edad. O sea que el Banco Central no tiene una regulación específica, pero sí promueve. Esta semana tenemos, inclusive con la Global Money Week, la Semana Económica y Financiera, donde también participa y está auspiciada por el Global Money Week en República Dominicana, donde el Banco Central tiene un espacio que en este año fue virtual, completamente virtual, para promocionar especialmente la educación financiera y el ahorro en niños, niñas y adolescentes. Entonces sí tiene ese espacio, sí tiene esa motivación hacia el segmento, pero no regula de una manera diferenciada. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta de los saldos, para las cuentas infantiles tenemos saldos inferiores que para las cuentas normales y se le paga una tasa
de interés más atractiva. Inclusive ahora en la pandemia bajamos significativamente la tasa del crédito, la tasa de interés de crédito, y sin embargo se mantuvo la tasa de interés del ahorro. Una persona puede aperturar su libreta de ahorro con un monto de $5. Y para dejar esa libreta aperturada y activa, puede tener un balance de 50 centavos de dólar. Para tú lograr estadísticamente o financieramente ese nivel, tú tienes que tener una masa de clientes, un volumen de clientes importante para que te genere una rentabilidad. Porque si no, el mismo costo del producto pues te absorbe la poca rentabilidad que te puede dejar un monto tan bajo. Entonces hay una combinación de gente, por supuesto, que viene a ahorrar, que trae su dinero por la confianza del banco, por los indicadores del banco, por la calificación del banco, que compensa entonces el subsidio que pueda tener esta cuenta infantil de tasa más atractiva, de montos menores y de balances sin restricciones. Muchas gracias, doña Mercedes. Muchas gracias a ambos por el espacio. Agradecemos nuevamente compartir su experiencia y el modelo que están aplicando para que las instituciones también puedan replicar estas prácticas, ¿verdad? Cerramos la sesión el día de hoy, no sin antes mencionarles la sesión del día de mañana, nuestro cierre formal de la Semana Mundial Económica, Global Money Week, y les recordamos que el día de mañana tenemos la presentación del señor Juan Vega González, consultor y especialista en educación financiera, con el panel Nuevas Tendencias de la alfabetización financiera para microempresarios jóvenes. Cerramos esta actividad y posterior tenemos la firma de convenio entre Sempromipe y Grarcamif, nuevos acuerdos también positivos para la región y para incentivar la educación financiera. Se lo esperamos el día de mañana con el mismo enlace y en el mismo horario de 9 a 10, hora de Centroamérica. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a todos. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, Andrea. Y gracias, Grarcamif. Saludos a Mercedita, ¿ves? Mercedita, saludos.